Una vez hubo un pequeño pueblo sumido en la oscuridad y el misterio. En el corazón de este pueblo, se encontraba una antigua mansión abandonada. Se decía que esta mansión estaba maldita y que albergaba un mal indescriptible. La leyenda cuenta que dentro de la mansión había un espejo antiguo, un objeto aparentemente inofensivo pero que ocultaba un poder siniestro. Según los rumores, quien se atreviera a mirarse en ese espejo sufriría una terrible maldición que los perseguiría hasta el fin de sus días. Un día, un joven aventurero llegó al pueblo. Atraído por la fama de la mansión y sus oscuros secretos, decidió investigar por sí mismo. Armado con su valentía y una linterna, se adentró en la mansión abandonada, decidido a descubrir la verdad. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros y polvorientos, una sensación de opresión se apoderaba de su ser. El aire estaba cargado de una energía maligna, como si las paredes mismas tuvieran ojos que lo observaran. Pero el joven no se dejó intimidar y continuó su búsqueda. Finalmente, encontró la habitación del espejo. Era un lugar lúgubre y decadente, con las paredes descascaradas y el suelo cubierto de escombros. En el centro de la habitación se encontraba el antiguo espejo, con su superficie rajada y empañada. Intrigado pero cauteloso, el joven se acercó al espejo y se miró en él. En ese instante, una oscuridad insondable se apoderó de su reflejo. La habitación se llenó de susurros siniestros y sombras danzantes. La maldición había sido desatada. A partir de ese momento, el joven comenzó a experimentar sucesos inexplicables y aterradores. Las noches se volvieron interminables pesadillas, donde criaturas sombrías acechaban en las sombras y susurros perturbadores resonaban en sus oídos. Cada vez que se miraba en cualquier espejo, su reflejo se retorcía en una grotesca caricatura de sí mismo. Su mente se llenaba de pensamientos oscuros y violentos, mientras la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía. Pero el terror había dejado una marca indeleble en el corazón del joven. Aunque se alejó de la mansión y del espejo roto, el mal que lo acechaba parecía seguir sus pasos. Las noches se volvieron aún más inquietantes. La oscuridad se convertía en un abrazo sofocante, mientras sombras retorcidas y susurros siniestros lo rodeaban. La realidad se distorsionaba a su alrededor, y la línea entre lo imaginario y lo real se volvía cada vez más difusa. El joven buscó desesperadamente una forma de liberarse de la maldición que lo atormentaba. Investigó antiguos textos y consultó a expertos en lo paranormal, pero todas las respuestas parecían escapársele. La maldición del espejo roto había penetrado en lo más profundo de su ser, y no había escapatoria. Con el tiempo, el joven comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Eran las apariciones y los sucesos extraños producto de su mente trastornada o realmente estaba siendo perseguido por una fuerza sobrenatural? La incertidumbre se convirtió en su compañera constante, llevándolo al borde de la locura. Un día, en un último intento desesperado por liberarse de la maldición, el joven decidió regresar a la mansión abandonada. No tenía otra opción que enfrentar directamente el origen de su tormento y poner fin a su sufrimiento de una vez por todas. La mansión lo recibió con sus puertas crujientes y un aire denso de oscuridad. El joven se adentró en los pasillos, siguiendo un impulso inexplicable. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre, pero su determinación era más fuerte que cualquier cosa que pudiera encontrar. Finalmente, llegó a la habitación del espejo roto.
La atmósfera era más opresiva que nunca, como si el mal se hubiera intensificado en su ausencia. El joven se acercó tembloroso al espejo, observando su reflejo distorsionado y lleno de horror. Fue entonces que una voz susurrante y escalofriante resonó en la habitación. La maldición se manifestó en forma de una entidad oscura y retorcida. El joven supo en ese momento que su destino estaba sellado, que nunca escaparía de la maldición que lo atormentaba. El espejo roto comenzó a emitir una luz siniestra y una energía malévola envolvió al joven. La habitación se llenó de imágenes aterradoras y presencias inhumanas. El joven gritó en agonía mientras su cuerpo era arrastrado hacia el espejo, absorbido por la oscuridad sin fin. Nunca se supo qué le ocurrió al joven, ni si logró liberarse de la maldición o si quedó atrapado para siempre en el reino del horror. La mansión permaneció como un recordatorio sombrío de la tragedia que había ocurrido en su interior. Aquellos que se aventuran cerca de la mansión abandonada, cuentan historias de sombras que acechan en la noche y susurros que susurran al viento. La maldición del espejo roto sigue viva, esperando pacientemente a su próxima víctima.